Este es el resumen de noticias para gente que no tiene tiempo de ver noticias. Hoy se conmemoraron 24 años de los infame ataques al Centro Mundial de Comercio en Nueva York, en el que dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas, provocando la pérdida de más de 3.000 personas. Actos de memoria a las víctimas se adelantaron en el Memorial 9/11, así como en Washington y en Virginia. El metro de Bogotá cada vez más cerca de hacerse realidad. En horas de la madrugada arribó el primer tren al patio taller de Bosa y hasta las 9 de la mañana fueron formalmente recibido por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán junto a la secretaria de Movilidad y el gerente de la empresa Metro. Horas de terror vive Estados Unidos tras dos ataques mortales. El primero contra una refugiada ucraniana atacada por un hombre afroamericano con varias anotaciones criminales, quien acreditó su acto como un acto de limpieza contra los blancos. Y el segundo acto ocurrió en la Universidad del Valle de Utah, en el que el activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue acribillado en medio de un acto público por un francotirador que es buscado hasta ahora por los estamentos federales de seguridad. Trump pidió para ambos perpetradores la pena capital. El terrorismo vuelve a tomarse en Antioquia tras una explosión a una torre de alta tensión que, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue perpetrado por las disidencias de las FARC con el fin de dejar a oscuras a la capital antioqueña. A su vez, se frustró un atentado con drones explosivos contra el gobernador Julián Rendón, quien se movilizaba en helicóptero esta mañana hacia el municipio de Yarumayo. Se complica la reapertura de la vía llana en la altura de Chipaque tras constantes deslizamientos de tierra. Ya se empiezan a sentir los efectos en el precio de varios productos de la canasta familiar. Mientras camioneros que se encuentran apostados en este municipio piden que se reabra la carretera o que los dejen descansar en este municipio, y la gobernación de Cundinamarca junto con el día reacondicionan la vía antigua para el paso de camiones de carga, varios habitantes han bloqueado intermitentemente el paso alterno entre Sogamoso y el municipio de Agua Azul Casanare. El ministro de Interior Armando Benedetti y la canciller de la República Rosa Villavicencio le salen al paso a una eventual desertificación de Colombia en la lucha contra sustancias ilegales, afirmando que es una estrategia de Washington para orquestar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. El expresidente Álvaro Uribe podría integrar la lista del Senado del Centro Democrático para las próximas elecciones legislativas de 2026. Según la directiva de este partido, el exmandatario y líder natural de la colectividad cerraría la lista cerrada para la Cámara Alta del Parlamento una vez quede concluido su proceso judicial por contra de testigos. A un mes del deceso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su viuda María Gabriela Tarazona asistió por primera vez al parque donde se perpetró este magnificio, ratificando su llamado a sacar la violencia de la cara de la política y unirse a una cadena de oración en el sitio por el inmolado senador. Nuevo testimonio del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, salpica al exministro de Interior Luis Fernando Velasco, quien acusa de ofrecer sobornos y contratos a los congresistas para poder facilitar la aprobación de la reforma bandera del gobierno Petro, en complicidad con los investigados expresidentes de la corporación Iván Name y Andrés Calle. La representante Catherine Miranda denuncia que hubo una ruptura en la cuota de género del gabinete ministerial con la designación del exactor de contenido adulto y activista LGBTI, Juan Carlos Florian, como ministro de Igualdad. El presidente de la República, Gustavo Petro, sustituyó a través de su cuenta de X al inspector general de las Fuerzas Militares, general Hernando Garzón Rey, por supuestamente tener vínculos con la llamada Junta del Narcotráfico. En declaraciones a los medios, el general retirado niega ese vínculo y afirma que el presidente Petro y el ministro de Defensa, Pedro José Sánchez, los tienen engañados. La ingeniera Gloria Patricia Perdomo Rangel será la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en reemplazo de Julián Molina, tras el nuevo remesón ministerial provocado por la derrota del gobierno nacional en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Con miras a facilitar el debate del Congreso, el gobierno nacional estaría evaluando la propuesta del ministro de Hacienda Germán Ávila de reducir 10 billones de pesos del articulado original del presupuesto de la Nación para el 2026, mientras que la bancada del petrismo insiste en mantener los casi 600 billones de la propuesta original e insertar una nueva reforma tributaria con impuestos más severos. Las fuerzas militares dieron de baja a 4 integrantes de las disidencias de las FARC que fueron los responsables del derribo de un helicóptero de la policía en la zona rural de Amalfi y la posterior emboscada que acabó con los 13 tripulantes de esta aeronave. Actos de violencia se registraron anoche en la UPI de La Rioja luego de que varios indígenas en Verá atacaran a funcionarios del distrito mientras estos adelantaban los procesos para facilitar el regreso de esta comunidad a sus territorios en Risaralda y Chocó. En un fallido intento de hurto en pleno centro del municipio de Itagüí, Antioquia, miembros de la Policía Nacional dieron de baja a uno de los ladrones y dejaron gravemente heridos a su cómplice, quien conducía una moto con las placas alteradas. Por acuerdo casi unánime, el Parlamento Europeo declaró organizaciones terroristas de alta peligrosidad a las disidencias de las FARC, así como al ELN, el Clan del Golfo y el Cartel de los Soles, expresando además su condena al gobierno nacional por la desprotección a los aspirantes presidenciales y el magnicidio contra Miguel Uribe.
No obstante, la bancada socialista junto a los verdes europeos rechazaron la providencia del Parlamento de Bruselas. Máxima tensión en Europa por un aparente ataque con drones en Polonia por parte de Rusia. Aunque el Kremlin ha desmentido su participación en este acto, la OTAN empieza a movilizar tropas hacia el país miembro de este pacto militar. El ejército de Nepal toma el control del país y busca la concertación política, luego de las protestas del pasado fin de semana que lograron la división del primer ministro Sher Bahadur Deuba, pero también conllevó la quema del parlamento y otros estamentos nepalíes, además de la muerte en las llamas de una ex primera dama de la nación asiática. Siguen los ecos de la última jornada de las eliminatorias suramericanas tras la goleada que la selección Colombia le hizo a Venezuela en la ciudad de Maturín. El guajiro Luis Díaz y James Rodríguez fueron reconocidos por Conmebol como los mejores jugadores de esta clasificatoria, mientras que el técnico argentino Néstor Lorenzo fue ratificado como entrenador del onceno tricolor con miras al Mundial de Norteamérica 2026. El portugués Joao Almeida se consolida como el líder de la contrarreloj en la Vuelta a España, acercándose al liderato de la carrera ciclística que ostenta el danés Jonas Vingegaard. Harold Tejada y Santiago Buitrago fueron los mejores colombianos en la jornada de hoy. Las tenistas colombianas María Camila Osorio y Emiliana Arango vencieron en sus respectivos encuentros a la rusa Kamila Karnikova y a la polaca Magdalena, respectivamente en el Abierto de Guadalajara, escalando posiciones en el ranking ATP 500. En cuartos de final del campeonato que se juega en tierras aztecas, Arango se medirá a la australiana Storm Hunter y Osorio enfrentará por llegar a la final a la estadounidense Iva Jovic. El vehículo de exploración de la NASA Rover Perseverance encontró en un fragmento de roca la confirmación de que hubo vida en algún momento en el planeta Marte. En esta roca se encontraron rastros de minerales que, de acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, solo podían desarrollarse a través de procesos bioquímicos como los que hicieron posible la vida en la Tierra. Arranca la competencia de cine colombiano por la postulación de nuestro país a los premios Oscar y a los premios Goya. Estimados señores, La Ciénaga, Matrioshka y Un Poeta, entre otras películas, aspiran a representar al país en los más altos galardones de la industria cinematográfica. Colombia se impone en las nominaciones de los premios Billboard a la música latina. Karol G, Shakira y Capo lideran las nominaciones de artistas nacionales en esta velada, a las que se suman Manuel Turizo, Kali Uchis, el grupo Nietzsche, Maluma, Fate y Morat. Sigue la polémica tras la filtración del video íntimo del reggaetonero BL y la influenciadora Isabela Ladera. Los también creadores de contenido Valentino Lázaro y Cara acusan a Ladera de liberar intencionalmente el video para perjudicar al cantante por supuestos malos tratos hacia ellos. Este fue el resumen de noticias para gente que no tiene tiempo de ver noticias. Encuéntranos en todas las redes sociales como @CrisInformaTV.